Hola, mi nombre es Brandon Augusto Cárdenas del grado 94 y mi grupo está conformado por Juan Esteban Flores Briceño, Juan Camilo Ravelo Remolina y hoy les vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. ¿Qué es el régimen bolchevique? Bolchevique es el término con el que se denomina a una facción del Partido Obrero Socialdemócrata ruso. Su ideología consistía en implantar una dictadura del proletariado, es decir, donde los trabajadores ejercieran el poder. Bandos de la Revolución Rusa. El Ejército Rojo de Obreros y Campesinos fue la denominación oficial del ejército y de la Fuerza Aérea de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, y después de 1922 de la Unión Soviética, pertenecientes a Rusia y a Fuerzas Armadas Soviéticas. El Ejército Blanco. El Ejército Blanco fue el brazo militar del Movimiento Blanco durante la Guerra Civil Rusa desde 1918 hasta 1921. Estaba formado por fuerzas nacionalistas contrarrevolucionarias rusas, en muchos casos prozaristas, que tras la Revolución de Octubre lucharon contra el Ejército Rojo. El Ejército Negro, cuyo nombre oficial Ejército Revolucionario Insurreccional de Ucrania, fue un grupo armado de anarquistas con base mayormente ucraniana y de uno de los cuatro ejércitos que participaron en la Guerra Civil Rusa. Ejército Verde. El término Ejército Verde es la denominación genérica dada a grupos de campesinos armados que enfrentaron a todos los bandos gubernamentales involucrados en la Guerra Civil Rusa. ¿Por qué se enfrentaban estos bandos? La causa primordial fue posiblemente en el ámbito social. El pueblo era pobre, pero cada vez estaba más politizado, empujado por el descontento e influenciado por las ideas socialistas de igualdad que creía en Europa. Obreros y campesinos se manifestaron años antes de la Revolución de 1917. La Gran Purga. ¿Qué significa el momento de la Gran Purga? La Gran Purga se inició por la intención de la mayoría de los miembros del Politburo de eliminar toda posible fuente de oposición a la transición del socialismo al comunismo. De esta manera se aseguraban que todos los miembros del partido seguirían las órdenes emanadas del centro. ¿Qué quiere decir tronquistas Mujic? El tronquismo es una corriente política teórico-práctica del marxismo, desarrollada inicialmente por León Trotsky, así como por algunos miembros de la posición de izquierda y la Cuarta Internacional. Duma. Una Duma es cualquiera de las diferentes asambleas representativas de la Rusia moderna y de la historia rusa. La Duma imperial en el Imperio ruso y la Duma estatal en la Federación Rusa corresponden a la Cámara Baja del Parlamento. Mencheviques. Los mencheviques eran la fracción moderada del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que emergió de su segundo congreso en el verano de 1903 tras la disputa entre Vladimir Lenin y Yuri Martov, corriente diferenciada dentro del marxismo ruso. En 1912 se convirtió en un partido separado. Bolcheviques. Los bolcheviques eran una fracción dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, dirigido desde un principio por Vladimir Ilich Ulyanov, también conocido como Vladimir Lenin. Este grupo era contrapuesto a los mencheviques dirigidos por. Consecuencias de la Revolución Rusa. Consecuencias culturales. Se produjeron cambios culturales significativos en Rusia, sobre todo en lo que respecta al rol de la familia tradicional burguesa, permitiéndose el aborto legal, el divorcio y la despenalización de la homosexualidad. Consecuencias económicas. Hambruna, escasez de mercancías, colapsos de las estructuras del Estado, lo cual concluyó a ciertos primeros niveles de organización popular autónoma. Consecuencias sociales. La caída de la monarquía de los zares, siendo asesinada la familia Romanov en 1918.
una guerra civil entre 1918 y 1920 que enfrentó a los bolcheviques contra los contrarrevolucionarios. Consecuencias políticas. Surgimiento del Estado policial leninista que inspiraba la venidera Unión Soviética. El inicio de la Guerra Civil Rusa que se enfrentó por el mundo del Estado al bando bolchevique entre 1918 y 1921. Consecuencias diplomáticas. El hundimiento del régimen autocrático zarista, formación de un poder de gobierno dual, compartido de manera inestable entre el gobierno provisional y el soviético Petrógrado. Biografía de Sergei Chukhi. Sergei Ivanovich Chukhi era un hombre de negocios ruso que se convirtió en un coleccionista de arte, principalmente del francés impresionista y postimpresionista del arte. Vida temprana y familia. Sergei Ivanovich Chukhi nació el 6 de julio de 1854 en Moscú, uno de los 10 hijos de Iván Vasilievich Chukhi, un comerciante de Moscú hecho a sí mismo, y su esposa Ekaterina Chukhin de soltera Boskin, la hija de un establecido familia de comerciantes. Chukhin and Son Trading Company se convirtió en una de las mayores empresas de fabricación y venta al por mayor de Rusia. Colección de arte. Había varios coleccionistas de arte en la familia Chukhi. El hermano de Sergei, Piotr Chukhi, construyó una importante colección de arte y artefactos antiguos rusos y poseía varias obras maestras impresionistas, mientras que su hermano Dmitri Chukhin reunió la colección de maestros antiguos de Moscú que finalmente ingresó al Museo de Pushkin. Otro hermano, Iván, también coleccionó arte. Chukhin hizo sus primeras compras de arte luego de un viaje a París en 1897, cuando compró su primer Monet. Más tarde compró numerosas obras para un total de 258 pinturas que decoran las paredes de su casa palaciega en Moscú. En 1914, Chukhin poseía 13 pinturas de Monet, incluía la icónica Lady in a Garden y la versión más pequeña pero completa de Picnic, 3 de Renoir, 8 de Cézanne, incluido Carnival, Mardi Gras, 4 de Van Gogh, incluido el retrato de Félix Rey, pero las pinturas más famosas de Van Gogh en Rusia, Prisou, Country y el Red Vineyard, fueron comparados por el amigo y competidor de Chukhin, Iván Abramovich Morozov, 16 de Gauguin del periodo tahitiano, que fueron colgados en su comedor a la manera de un iconostasio ortodoxo, 7 de Henry Rose, 16 de André Derain, 8 de Albert Manquet y 2 de Maxime de Domas. Chukhin fue particularmente notable por su larga asociación con Matisse, quien decoró su mansión y creó una de sus pinturas icónicas, la Danse. Especialmente para Chukhin, la Danse es comúnmente reconocida como un punto clave de la carrera y en el desarrollo de la pintura moderna. Henri Matisse creó la Danse para Chukhin como parte de una comisión de las pinturas. La otra pintura importante es Música, 1910, una versión anterior de la Danse, 1909, se encuentra en la colección del Museo del Arte Moderno de Nueva York Ciudad. La colección también contó con 50 obras seleccionadas de Pablo Picasso, incluida la mayoría de sus primeras obras cubistas, como Tres mujeres y paisajes importantes, pero también algunas piezas clave de los periodos azul y rosa. En 1909, Chukhin abrió su casa los domingos para visitas públicas, presentando la pintura de vanguardia francesa a los moscovitas. Después de la Revolución. Después de la Revolución de 1917, el gobierno se apropió de su colección Decreto del Consejo Comisionado del Pueblo firmado por Lenin, 8 de noviembre de 1918,
mientras que Sukin escapó a París, donde murió en 1936. Su mansión en Moscú se convirtió en el Museo Estatal de Neo-Western Arte, siendo la sección 2 la mansión y colección del otro famoso mecenas ruso, Iván Morozov. Finalmente, en 1928, las dos secciones se fusionaron y exhibieron en la antigua mansión de Iván Morozov en Prechistenka. En 1948, el Museo Estatal de Arte Nuevo Occidental fue cerrado por un decreto firmado por Stalin debido a su presunta burguesía, obras de arte cosmopolitas y mal orientadas. Las dos colecciones se dividieron al azar entre el Museo Pushkin de Bellas Artes y el Museo Estatal de Hermitage en San Petersburgo. Muerte y legado. Sukin murió el 10 de enero de 1936 en París y está enterrado en el cementerio de Montmartre. Irina Antonova, directora del Museo Pushkin, comentó una vez que Sukin comenzó a coleccionar arte impopular que fue rechazado por Louvre y otros museos. Era su gusto personal. Quizás escuchó presagios que cambiarían el mundo. Coleccionista solo podía aparecer en un país que aguardaba una revolución. Coleccionaba arte que prefiguraba los cataclismos globales. En otoño de 2016 inauguró en la Fundación Louis Vuitton de París la exposición Icons del Art Modern, la colección Chukain. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención.